Bien, la semana pasada hablábamos estábamos recorriendo los capítulos de Miqueas y lo último que hablábamos era de que hablaba en el capítulo 4, versículo 12, que de nuestra dificultad de entender los planes de Dios, ¿sí? No entienden los planes del Señor, no disciernen sus proyectos, ¿no? A veces como nos proponemos proyectos y poco o nada le preguntamos al Señor si eso es lo que Él quiere, ¿no? Directamente planificamos nosotros y luego le decimos, bueno, únete a nuestro plan, ¿no? Como cuida nuestro plan. Lo ponemos en tus manos, ¿no? Pero no hacemos el discernimiento previo de decir, bueno, el Señor quiere esto, desea esto. No, ese paso, solo venimos que Él bendiga lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Y bueno, eso nos va enseñando que poco conocimiento de Dios tenemos y incluso que poco conocimiento de lo que es nuestra vida, del sentido de nuestra vida, ¿no? Del para qué de nuestra vida. Si Él, como nuestro creador, sabe mejor que nadie para qué nos creó, para qué estamos en este mundo y el sentido que tiene nuestra vida, qué mejor que preguntarle a Él más que nosotros simplemente hacer camino por nuestro lado, ¿no? Bueno, más adelante en el capítulo 5 nos empieza a abrir a esta esperanza mesiánica, ¿no? A esta expectativa de un Mesías salvador, Mesías que nos iba a liberar de esta condición que ellos estaban de oprimidos por unos imperios. Entonces por eso se esperaba un Mesías guerrero, un Mesías que iba a ser como David, un conquistador, ¿no? Y obviamente no esperaban a un Mesías en un pollino, un Mesías manso y humilde. No esperaban esto. Por eso Jesucristo viene y los saca mucho de onda, no entendían, ¿no? Y claro, Él viene a ofrecer una salvación mucho mayor, porque bueno, hoy estamos oprimidos por este imperio, nos salva alguien, ¿no? Como en el caso de la mayoría de nosotros que venimos de países latinoamericanos y bueno, no sé, nos conquistó otro país y bueno, ese país ya adelante ya no está, pero ahorita estamos bajo el yugo, no sé, estadounidense o chino indirectamente, o por lo menos en el mercado. A lo que voy es que el imperio humano siempre va cambiando y la salvación propia de esta vida y no se llega a alcanzar plenamente. Entonces Cristo no viene a ofrecer una salvación temporal, una salvación pasajera que luego, bueno, murió Cristo, resucitó, pero llegó después del Imperio Romano, llegó otro imperio, ¿no? O sea, Él nos viene a ofrecer una salvación perpetua, duradera, eterna, ¿no? Pero nosotros siempre estamos como tan atados a este mundo, tan atados a esto que vemos, que no nos parece suficiente la salvación eterna. Queremos la salvación en este mundo, ¿no? Como que no entendemos, ¿no? Es decir, si estoy enfermo, sáname en esta vida, no me digas que en la próxima vida no voy a estar enfermo. No me interesa saber que en la otra vida, que no puedo tocar, no puedo ver, pero a la vez si pensamos en frío, decimos, como por qué, como diría San Pablo, hace poquito tuvimos esa lectura, ¿por qué luchamos y peleamos tanto por las coronas corruptibles, ¿no? Un buen trabajo, o una medalla, un trofeo, un reconocimiento en el trabajo, ¿no? Esas coronas corruptibles que tarde o temprano van a pasar, y consideramos tan poco válida la corona eterna que no peleamos por ella, ¿no? O sí, ojalá que sí. Pero entonces esta es la salvación que viene a ofrecer Cristo, la eterna, la que no acaba, la perpetua, la que va por encima de mis pequeñeces y mis caídas, incluso de mis pequeñas coronas de conquista de virtudes. Al fin conseguí ser generoso, pero al día siguiente volví a no serlo, ¿no? Al fin conseguí ser humilde y ya dejé de serlo, ¿no? Entonces, incluso en esas conquistas buenas, nobles, son también pasajeras. Y aquí viene este gran pasaje que lo vamos a leer en la misa de Navidad, de esta promesa que es de los pasajes más emblemáticos de Miqueas, ¿no? Y dice aquí:
Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. Esto es espectacular, porque por un lado nos dice dos cosas. Uno, que el Mesías va a venir de Belén. Y dos, que ese que va a gobernar Israel viene de tiempos inmemoriales, sus orígenes son de antaño, ¿no? Y podemos entonces ir a el primer capítulo del Génesis. En el principio estaba la palabra. ¿Y quién es la palabra? Que se utiliza otra palabra para decir palabra. Al principio estaba el verbo. ¿Quién era el verbo? Dios, ya ve. Dios, es que es el verbo, ¿no? Porque dice el verbo se hizo carne como en el ángel. El verbo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, el Hijo. Es decir, desde el inicio el Hijo ya estaba, ya existía en el seno del Padre, el Hijo ya estaba. Y esto es como básico, ¿no? Un padre no puede ser padre sin hijo. Entonces Dios no puede ser Dios Padre sin hijo. Uno empieza a ser padre cuando tiene un hijo. Entonces está íntimamente unido. Entonces, y luego esta existencia eterna del verbo, ¿no? Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales, ¿no? Y ahí hay una profecía tremenda. Hay un prototipo de Cristo muy fuerte. Y si vamos a ser sinceros, este pasaje hubiese pasado inadvertido si no hubiésemos tenido el relato de Herodes y de los magos. Vámonos al relato de Herodes y los magos. Mateo 2, 1 al 12. Quien lo encuentra primero lo lee. ¿Alguien lo tiene? A ver, Marica. Ok. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, hasta ahí. Muy fuerte. Llegan los magos y le dicen: venimos a adorar al rey. Y claro, Herodes no quiere a ningún rey más allá de él, ¿no? De nuevo, la envidia y el querer guardar el poder para sí mismo en vez de buscar el bien común. Y entonces le pregunta a quiénes, dice aquí claramente: convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, es decir, a los judíos que conocían perfectamente la Escritura. Y les pregunta: ¿dónde es que debía nacer el Mesías? Y ellos son los que dicen: en Belén de Judá, ¿no? En Belén es donde ha de nacer, porque así dijo el profeta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los judíos de la época sabían de este pasaje perfectamente. Y luego más adelante, si seguimos leyendo Miqueas, nos dice aquí, en el versículo 2, por eso los entregará hasta que dé a luz la que deba dar a luz. ¿De quién está hablando? De la Virgen María, ¿no? En el versículo 3, se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor. De nuevo, este tema de ser pastor.
Y Jesús que viene y dice, yo soy el buen pastor. Le está hablando a gente que debería haber entendido ese mensaje. Venía a dar cumplimiento a toda la profecía. Es impresionante. Esto se escribió en el siglo 8 a.C. O sea, venían hablando 8 siglos de esto. Y aún así llegó Cristo y no lo reconocieron. Y es que nos pasa a nosotros. Todo el día sabemos de Cristo, hemos leído la Escritura, ¿sabes? Y luego a la hora de la hora no lo reconocemos en su obrar en nuestra vida. Si algo resulta que yo hice una petición y luego se dio, digo, ay, mira, se me dio, qué suerte, qué casualidad. Soy como los leprosos estos que no volvieron para dar gracias. No me doy cuenta del obrar de Dios en el día a día. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del Señor su Dios. Y más adelante, versículo 4, Él mismo será la paz. En otros profetas se les dice, Él es el príncipe de la paz. ¿Quién es el príncipe de la mentira? ¿El acusador? Satanás. Jesucristo lo llama. ¿Quién es el príncipe de la paz? Él mismo será la paz. Y es que cuando nos está yendo mal en nuestra vida, cuando estamos en turbulencia, nos basta con saber que Dios es Dios, que estamos en sus manos, y entonces ahí encontramos la paz. No porque las circunstancias cambiaron, no porque se me curó la enfermedad, no porque solventé este problema económico, sino porque sé que Dios es Dios y experimento la paz de saber que estoy en manos de un Dios que es bueno, porque entiendo que yo no tengo el control sobre la vida, sobre las decisiones, sobre el futuro, pero sí está en manos de Dios y Dios es bueno. Y esto da paz. Da paz. La soberbia de creer que toda mi vida está en mis manos, que yo lo controlo todo, y bueno, cuando veo que no lo controlo todo, me entra angustia, por supuesto, me entra una angustia tremenda. Nos damos cuenta que la paz está en saber que Dios es Dios. Más adelante en el versículo 7 habla del resto de Jacob. ¿Quién se acuerda de lo que significa el resto de Jacob? El resto de Israel. ¿Por qué se le hablaba así? Porque el reino del sur se disuelve, o sea, y lo que queda esparcido es el resto, pues. Exactamente, como en esa... en las distintas deportaciones que hacen, ¿no? Está la deportación de Samaria, entonces el reino del norte se disuelve y luego más adelante se disuelve el reino del sur y quedan como todos dispersos por todas partes, ¿no? Que se llama la diáspora judía, ¿no? Y mucha de esa gente pierde la fe en el camino, la pierde, o sea, pierden sus raíces, pierden su esencia. Y está unos pocos de esos que cuando se les dice pueden volver a reconstruir el templo, pueden volver, son esos pocos que vuelven, ¿no? Y vuelven con una pureza tremenda después del destierro. Entonces, y esto tiene una actualidad tremenda porque siempre como que esperamos numerosas personas en la iglesia, ¿no? Y Benedicto XVI hizo una profecía donde decía, va a quedar un resto. Y de ese resto, ese resto vivirá coherentemente y gracias a su coherencia la iglesia volverá a resurgir. Entonces no nos preocupemos si vamos a misa y están las 3 abuelitas. No nos preocupemos porque de hecho yo digo, gracias a esas abuelitas se sostiene la iglesia. Esas abuelitas que llevan a los nietos a la iglesia, ¿no?
Pero lo que es que no nos preocupemos, sino que nosotros vivamos coherentemente y con fascinación nuestro cristianismo, nuestro ser cristianos. Luis. Sí. Disculpame, ¿a raíz de qué Benedicto XVI dijo esa profecía? ¿Cómo? Recién dijiste que Benedicto XVI dijo que dará un resto. No sé, no lo escuché muy bien. ¿A raíz de qué lo dijo? Lo dijo en un mensaje cuando era papa, lo digo, ahora no me acuerdo en qué mensaje, pero por ahí creo que alguien lo mandó por mail, por el chat. Decía que en esta época de tanta dificultad, en donde mucha gente dejaba su camino de fe, al final quedaría un pequeño resto, y él estaba convencido que este pequeño resto de católicos, practicantes, comprometidos, que ya no era como que la moda, lo bien visto ser católico, sino al contrario, de este pequeño resto volvería a surgir, porque no se trata de, bueno, el pasado fue mejor porque todo el mundo iba a misa, sí, pero todo el mundo iba a misa desde qué lugar, ¿no? Desde el cumplir, o desde que era lo socialmente aceptado, desde dónde iba a misa. ¿Era un cristianismo vivido profundamente o era simplemente un cumplimiento? Como dice Oseas, quiero un corazón contrito, no un cumplimiento formal de las cosas que hay que hacer. ¿De qué sirve un cumplimiento de leyes si no hay amor? ¿De qué sirve? De nada, ¿no? Entonces, Benedicto XVI dice esto, ¿no? Capítulo 5, versículo 7, ¿no? Decía esto: el resto de Jacob estará en medio de naciones numerosas, ¿no? De hecho, en esa época estaba en medio de naciones numerosas, de naciones que eran más poderosas, los filisteos y demás. Y dice, como cachorro de león entre ovejas, que pasa, pisa y desgarra sin que puedan quitarle la vida, ¿no? Sin que puedan quitarle la presa. Está hablando de que es un pequeño cachorrito, pero aunque lo ataquen, él va a seguir, ¿no? No va a ser capaz de quitarle la presa que este cachorro de león tiene en la boca. ¿De qué habla esto? Habla de que el poder que tiene Israel viene de Dios, ¿no? Es como el símbolo de David, que siendo chiquitito se peleó contra Goliat y le ganó, porque tenía la fuerza de Dios, ¿no? O de Gedeón, que ganó a una multitud de un ejército con 300 soldados, porque la fuerza viene de Dios. O sea, no tenemos que esperar a hacer algo porque somos muchísimos. No, si la fuerza viene de Dios, si yo estoy convencido y he hecho un discernimiento de que Dios quiere esto, no tenemos que esperar a hacer 300.000. Es actuar sabiendo que Dios actúa a través de mí con su fuerza. Más adelante, versículo 12, yo soy bien monotemática, pero siempre destaco este tema, y dice aquí, en el futuro, cuando yo te salve, dice, ya no adorarás la obra de tus manos. ¿Cuánto adoramos la obra de nuestras manos? ¿No? Un buen auto, un buen celular, ¿no? Trabajamos hasta altas horas de la noche para tener una buena casa, y en el fondo, y entonces no, es que tengo que tener una buena casa y descuido mi relación con Dios, porque en el fondo estoy poniendo como mi pequeño ídolo mi casa, mi celular, lo que sea, cualquier obra de mis manos, mis propios logros. Ya no adorarás la obra de tus manos. Y más adelante, cuando empieza el capítulo 6, que sería el tercer rib, el tercer discurso, arranca con un rib, ¿no? Con esta pelea o esta discusión de Dios con el pueblo. Y dice así: escuchad lo que dice el Señor, el pleito del Señor con su pueblo. En pie pleitea con las montañas, que escuchen tu voz las colinas. Escuchad, montañas, el pleito del Señor, vosotros inalterables cimientos de la tierra, ¿no? Como que está hablándole a todos los testigos que van a estar ahí, incluso después de que el hombre muera. Esas montañas, eso que es incluso más duradero que la vida del hombre, ¿no? Y le dice, escuchen todo esto como testigos
de lo que de esta discusión que voy a tener con mi pueblo. Y ahí viene una frase durísima de la cual han hecho canciones para Cuaresma o para Semana Santa. Y dice aquí: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. No le dice: ¿qué te he hecho para que tú me respondas así? ¿En qué te molesté para que seas tan infiel? Y ahí empieza Dios a decirle todo lo que Él ha hecho por su pueblo. Y le dice: yo te saqué de Egipto, te libré de la servidumbre, yo te envié a Moisés. Recuerda, reconoce las hazañas de Dios. No, le empieza a decir todo lo que Él ha hecho por él. Todo. Y entonces, claro, Israel escucha atentamente y se queda pasmado. Y dice: es verdad, tiene toda la razón, si solo me ha procurado bienes. Y entonces entra en el proceso de la culpa y dice en el versículo 6 la respuesta de Israel: ¿con qué me presentaré al Señor y me inclinaré ante el Dios excelso? O sea, ¿y ahora qué hago? Sí, metí la pata. O sea, tienes toda la razón, ¿no? De hecho, esta frase de pueblo mío, ¿qué te he hecho y qué te he molestado?, la cantan en el Viernes Santo. Mientras Jesús está en la cruz, le atribuyen estas palabras a Jesús en la cruz, preguntando al pueblo que lo ve allá abajo, debajo de la cruz, y le dicen: ¿qué te hice para que me hicieras esto? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te molesté? Te sané, curé tus heridas, te he dedicado tiempo, te he predicado, no he dormido a causa tuya, y tú me crucificas. Inentendible, inentendible. Es como un papá que se ha dedicado a prodigar amor a sus hijos, como el caso del hijo pródigo, y el hijo se va de casa. Y no solo se va de casa, sino que le pide su herencia en vida. Es decir, le dice lo que generalmente se da después de la muerte, la herencia. Dice: para mí ya tú estás muerto, así que dame mi herencia. La herencia en vida en esa época era como decirle al papá: tú para mí ya estás muerto. Era una forma de matar al papá en vida. Era otra forma de crucificar a Dios. Dame todos los beneficios que tiene ser hijo de Dios, pero no quiero nada contigo. Y entonces Israel, ante esa querella, ante esa discusión de Dios, de aceite, que era una forma de ofrecimiento. Le ofreceré mi primogénito por mi falta, el fruto de mis entrañas por mi pecado. O sea, no sabía qué ofrecer para recibir el perdón de Dios. Y Dios le responde de nuevo diciendo: hombre, se te ha hecho saber lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti. Deja de hacerte líos, deja de creer que tú le vas a ofrecer un sacrificio agradable a Dios más grande, porque no eres capaz ni siquiera de ofrecer 1000 bueyes. Tan solo practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Caminar humildemente, reconocer que nada de lo que tú puedes ofrecer va a subsanar el pecado, sino la pura misericordia de Dios. Y más adelante, después de esta, le dice en el versículo 14, capítulo 6: comerás y no te saciarás, tu basura estará en medio de ti. Es muy fuerte. Les dije que Miqueas habla con terminología un poco salvaje, ¿no? Dice: comerás y no te saciarás. Es decir, y esto nos pasa a nosotros, con la comida, con los bienes, con las cosas, con el afecto. Comerás, pero no te saciarás. Queremos siempre más, hasta que entendemos que nuestra saciedad, nuestra plenitud la encontramos en Dios. Tu basura estará en medio de ti.
Vivimos, dentro de nosotros vive la gran contradicción del trigo y la cizaña, que queremos hacer el bien y terminamos haciendo el mal. Vivirás con tu basura en medio de ti, sembrarás y no cosecharás. ¿No? Le empieza a decir, si no estás unido a mí, no darás nada. No darás ningún fruto. Porque te estás creyendo que tú eres la fuente de la vida. Y tú tan solo eres el canal. Si no estás unido a la fuente, no habrá agua que pase por el medio del canal. Me quiero creer que soy la vid, pero soy tan solo el sarmiento, soy la ramita. Y si la ramita no está unida, no daré fruto. Y más adelante, el capítulo 7, dice aquí un pasaje que se parece mucho a un pasaje de Mateo, ¿no? Capítulo 7, versículo 6. Pues el hijo desprecia al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y no interpretemos esto solo en nuestros vínculos familiares, que a veces en el seguimiento de Dios no nos van a apoyar. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? Que si los de nuestra casa no nos apoyan, que tenemos que elegir a Dios. Esto es muy fuerte. Y es que primero está Dios. Pero más allá de los de la propia casa, los vínculos familiares, también habla de los de la propia casa, nuestras propias pasiones, ¿no? Lo que vive dentro de nosotros como nuestra propia casa. Si nuestras pasiones son nuestros enemigos, nuestras propias tendencias desordenadas terminan siendo nuestros enemigos. Pero aquí dice algo muy bonito. Yo, en cambio, aguardaré al Señor. Esperaré en el Dios que me salva. Mi Dios me escuchará. ¿No? Como diciendo, a veces los enemigos de mi casa, los de dentro, mis tendencias, mis pasiones no se apaciguan. Pero yo, en medio de esa guerra, esa lucha espiritual, esperaré en mi Dios. Esperaré que Él pueda librarme incluso de mis pasiones, incluso de mis pecados. Y más adelante, versículo 8, dice, el Señor es mi luz. El Señor es mi luz. A partir de aquí el tono cambia radicalmente y nos abre a la esperanza. Y por eso el versículo 11 del capítulo 7 dice, llega el día de reconstruir tus muros, el día de ensanchar las fronteras, ¿no? Vuelve a decir, bueno, llegará el día en el futuro donde volverás, yo te volveré a reconstruir. De nuevo, capítulo 14, aparece la imagen del pastor. Pastoreará a su pueblo con tu cayado, al rebaño de tu heredad. Y le promete en el versículo 5, así como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios. En el futuro les haré ver prodigios, es decir, el cumplimiento de sus promesas. Dios es fiel. Y se lo dice también a Natanael, porque te dije que te vi bajo la higuera, ¿crees? Verás aún cosas mayores. Verás aún cosas mayores. Y más adelante, entonces, Israel reconoce que Dios, en el versículo 18, que Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad. No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Le gusta la misericordia. El resto de tu heredad, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere esa expresión, el resto de tu heredad? Que Dios hay como tú, porque le estamos hablando a Dios y le estamos diciendo que Dios tiene el resto de su heredad. ¿Qué es eso?
pues los hijos que sí están con él, ¿no? O sea, los que lo reconocen todavía, porque pues se dispersaron y había unos que todavía, ¿no? ¿Será eso? Exactamente. Son los hijos que han sido fieles a Dios, el resto, ¿no? Pero ¿quién sabe lo que significa la heredad? Jesús. ¿Cómo? Jesús. No. Es la herencia, ¿no? O sea, la herencia Es que la nos... herencia. Pero espérense, porque están hablándole a Dios y no están hablando de nuestra herencia, sino la herencia de Dios. Están hablando de nosotros como la herencia de Dios. Nosotros somos la herencia de Dios. O sea, lo más valioso que tiene Dios. Nosotros somos su herencia. Versículo 19, volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, que es lo que sucede en la confesión. Dios destroza la culpa, no es como con los protestantes que creen que Dios cubre la culpa, no, Dios desde dentro la destroza en la confesión, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Dios saca ese pecado y lo destruye, lo transforma, no tapándolo, no dejándolo ahí adentro, sino destrozándolo desde adentro. Y dice aquí, concederás a Jacob tu fidelidad, la promesa de Dios, que concede siempre su fidelidad, y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. ¿No? Acaba Miqueas con esta apertura a la esperanza. A la esperanza y no a la muerte, no al castigo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la doctrina teológica, ¿no? ¿Qué mensaje teológico, qué nos quiere mostrar de Dios este profeta, este libro? ¿Qué mensaje nos deja? En su predicación, Miqueas renueva los motivos y temas de los profetas escritores anteriores, es decir, de Oseas y Amós, pero un lenguaje bastante más directo. Y entonces podemos ver claramente que aparecen dos temas: la amenaza contra Israel como castigo por sus pecados y las promesas mesiánicas de un Salvador y un reino universal. Entonces vamos a ver la primera parte, el juicio sobre Israel y Judá, ¿no? Igual que Amós y que Oseas, Miqueas tiene que advertir a Israel del día del Señor que vendría como un tiempo de desgracia, como un tiempo de castigo, un castigo que llevaba y quería llevar a la conversión. Entonces, a Judá, ¿no? Miqueas nos narra cómo Judá tiene que pagar por sus pecados, y que en este castigo, en este proceso, quedará un pequeño resto. En este castigo, que en su caso fue el exilio, ¿no? El salir de sus tierras. Y el exilio para nosotros puede ser un tiempo de dificultad, de sequía, de movimiento interior, en donde Dios lo que quiere es dejar en mí mismo el resto de Israel, es decir, esa porción de mí que es la verdadera, ¿no? O sea, a veces como que Dios nos tiene que limar y quitar todo aquello que no es de Él. Y en ese proceso queda un resto, que es lo más auténticamente nuestro, lo más auténticamente nosotros. Dejar de morir una parte de nosotros que no somos auténtica y esencialmente nosotros, para dejar que sobreviva el resto. Los pecados que Miqueas denuncia son el culto idolátrico, otra vez, ¿no? El culto a otros dioses, el culto a dioses que ellos habían hecho con sus propias manos. También denuncia el tema de la mentalidad formalista, ¿no? El ir y cumplir con las cosas espirituales, la liturgia y demás, sin una verdadera transformación del corazón. Y también otro de los pecados que son denunciados son las injusticias sociales, ¿no? Cómo los ricos atropellaban a los necesitados y desamparados. También habla de la corrupción de los dirigentes y de la sociedad,
especialmente los falsos profetas que profetizaban a cambio de dinero, ¿no? Dígase la actual brujería o lectura de cartas. Los sacerdotes que enseñan a sueldo, los jueces que juzgan por soborno, los gobernantes que gobiernan en base a su bien y no al bien común. Y por eso le dice, por todos estos pecados va a ser destruida Samaria. Sus ídolos van a ser despedazados, sus ganancias van a ser quemadas al fuego. Y por eso Judá será devastado, Jerusalén será un lugar de escombros. Y entonces aquí ya se vaticina la destrucción del templo, cosa que sucede 2 siglos después. Miqueas es el primero de entre todos los profetas que ya de modo firme y claro y con un lenguaje vibrante habla de la destrucción de Jerusalén y del templo. Él habla claramente, y esto estamos hablando de 2 siglos antes de que esto ocurra. Y no solo le dice que van a ser destruido el templo, sino todo aquello en que los habitantes confiaban, ¿no? Habían puesto su seguridad, ¿no? Los caballos, las fortalezas, los hechiceros, los ídolos, ¿no? Todo eso iba a ser destruido. La segunda parte, el segundo mensaje que nos viene a traer es el tema de la esperanza mesiánica. ¿Qué quiere decir? Que la destrucción no es el mensaje definitivo. La muerte no tiene la última palabra. De hecho, hay que morir para vivir. Esto nos cuesta mucho entender. Quien quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Y negarse implica muerte. Porque si yo quiero a las 3 de la tarde acostarme a hacer una siesta de 2 horas y no lo hago, y me estoy matando. Estoy matando mi pereza de ese momento. Si es que es pereza, si necesito descansar muy bien, se descansa. Pero, y tengo que morir a mí mismo muchas veces. O cuando se me antoja criticar porque es que esa persona se merece que yo critique y diga esto, y me tengo que matar a mí mismo. Tengo que morir para no hacerlo. Y quien haya experimentado el aguantarse la lengua a veces, experimenta claramente que es una muerte, una pequeña micromuerte que ocurre ahí en nuestro interior porque te quieres desahogar y despotricar contra alguien. Y ahí pasan las micromuertes, ¿no? O las grandes muertes. Y esto de la muerte trae vida, de que la destrucción no tiene el mensaje definitivo, se encuadra en un marco escatológico. ¿Qué quiere decir esto? Un marco escatológico habla de los últimos tiempos. Y entonces habla de un establecimiento de una nueva época salvífica en la que participan todas las naciones, y no solo Jerusalén. Y entonces Miqueas abre a esta perspectiva universal de la salvación. Recuérdense que para Israel pensaba que ellos eran los que se iban a salvar y el resto no. Como todavía algunas personas creen que la Iglesia Católica sostiene que solo los católicos nos vamos a salvar. Y eso no es lo que sostiene la Iglesia Católica. Hay que leer un poquito los documentos de la Iglesia. Les recomiendo leer de a poco los que se copen los documentos del Concilio Vaticano II, que son los documentos más recientes de la Iglesia. Son documentos que nos muestran un poco más certeramente la doctrina de la Iglesia, que es muchas veces muy mal vista porque hay mucha ignorancia. Lo que sobra es la ignorancia. Y lo que sobra es gente que tiene mucha ignorancia hablando de temas que no tienen ni idea. De esto tenemos un montón. De hecho, hay un filósofo, ya se los dije una vez, que tiene hasta una palabra para esto. Hay una palabra para hablar de las personas que hablan sin saber de un tema como si supiesen. Y esto no solo en el ámbito espiritual, esto en todos los ámbitos, ¿no? Los influencers hablan de temas que ni idea, no tienen ni idea de qué están hablando, pero imponen una nueva moda, ¿no?
Hablan de ropa, no tienen idea de la ropa, no han estudiado nada. Hablan de la comida, no tienen ni idea de lo que significa la maestría culinaria, y hablan de la comida, pero como son influencers, influyen, ¿no? Así dicen, no tienen ni idea, ¿no? María, Bien. Sí. María, pregunta, cuando hablan de la iglesia y demás, la doctrina, etcétera, y no saben, ¿puede ser herejía? Porque por ahí les dicen muchas cosas, las interpretan a su manera, y llega a ser una herejía, empezar a hablar así alegremente sin saber. No llega a ser herejía, o sea, puede ser esa persona una hereje, pero esa persona, para ser considerada hereje, tiene que ser católica, creyente, que se postula en contra de algo que tiene que ver con la doctrina católica. Si es una persona atea, no es hereje, es atea. Hereje es quien saca la bandera de ser católico. Por ejemplo, un hereje, puntual te la pongo, es una señora que está en España y que ella se proclama católica, apostólica y romana, y ella fue ordenada sacerdote. Y entonces ella celebra misa en una iglesia. Eso es un hereje. ¿Sí? Pero porque se proclama católica, apostólica y romana y lleva a cabo una doctrina contraria a la doctrina de la iglesia. Una persona atea que opina, bueno, simplemente es un imprudente, una persona... nada. No, pues ¿sabes por qué digo, María? Porque hay mucha gente que, siendo católicos, no practican lo que yo soy hace un rato, pero que empiezan a hablar y confunden porque corren la línea constantemente de lo que la realidad la van de a poquito, ¿viste? Corriendo, y se dicen católicos, sí, pero en la realidad no tan abiertamente como el que acabo de mencionar. Sí, así es. Por eso es tan importante la formación, y para nada secundaria, ¿no? Tenemos que formarnos mucho para poder entender qué es lo que la Iglesia propone, qué no propone, y nosotros ser valientes para expresarlo y comunicarlo a los demás, ¿no? Mari, sí. Esto que tú hablaste del comentario de la señora en España, ¿y quién le da a ella permiso o potestad para ir a una iglesia y oficiar misa? No, esta persona abrió como una iglesia aparte y fue ordenada por una persona que supuestamente fue ordenada por un sacerdote. Primero, los sacerdotes no pueden ordenar, pero creo que fue ordenado por un obispo separado. O sea, el hereje, y el separatista es el obispo. Si es que fue un obispo que la ordenó, ¿sí? Eso dice ella, no sé si es una señora que simplemente desvaría y ya está, no sé. Perdón, sí. Mari Carmen. Sí, te quería preguntar, ¿en qué parte de Miqueas dice eso de que, o sea, que Miqueas, o sea, como que se abre la salvación a todo el mundo, no nada más a Israel? Sí, yo creo que ya se lo has visto, ahorita no me voy a acordar específicamente. No sé si alguien lo tiene por ahí, pero ya aparece, no me acuerdo específicamente dónde, pero aquí. ¿No es el 7:19? A ver. ¿Volverá a compadecerse de nosotros y destruirá nuestras culpas? No, porque no. A ver. ¿Sí? Tendrá su fidelidad a Jacob y su amor a Abraham. Yo te voy a decir dónde. Eso lo vimos la semana pasada, pero no me acuerdo exactamente dónde. Bueno, luego lo busco y te digo, porque ahorita no me acuerdo dónde exactamente está, pero aparece en uno de los pasajes esta apertura de la esperanza mesiánica a otras naciones, ¿no? Al final de los montes el tiempo de Yahvé se asentará en la cima de los montes y alcanzará por encima de las colinas, acudirán a los pueblos, ¿no? No me suena eso. Pero bueno, luego lo busco. Bien, Miqueas entonces ofrece
esta nueva perspectiva de la salvación de toda, la salvación universal de las naciones. Y en particular, Miqueas precisa el lugar donde nacerá el futuro rey mesiánico, ¿no? Que ya vimos que era en Belén. Esto es, sin dudar, la más célebre de las profecías de Miqueas, y es la más importante. Su sentido mesiánico era aceptado por la tradición judía, que deducía que las palabras del profeta, que él deducía de estas palabras que el Mesías debía nacer en Belén, como lo vemos claramente en el relato de Mateo de los reyes magos. También lo podemos ver en Juan, en el capítulo 7, en el versículo 42. Nos dice aquí claramente, ¿alguien lo tiene por ahí? 7:42. Juan 7:42, Mari. Sí. Ok. Dice, lo leo. Sí. ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Bueno, ahí está, otra vez en el Nuevo Testamento, esa tradición judía que ya no vino a ser una interpretación cristiana posterior, sino que ya los judíos de la época consideraban que el Mesías vendría de Belén. Entonces el texto habla del lugar del nacimiento de Cristo, de su nacimiento según la carne, que sería rey de la dinastía davídica, y que su generación era eterna, ya no habla así, ¿no? Sus orígenes son muy antiguos, de días remotos. La generación de Cristo como una generación eterna, ¿no? Del reino universal de paz y justicia. Aquí está. Quiere decir entonces que Juan está haciendo mención al versículo 5 de Oseas, 5:1, en ese momento. ¿Qué cosa? A ver. Juan al versículo 5:1, ¿por qué lo dices? Sí, ahorita Juan 7:42 está haciendo mención a ese versículo de Miqueas, el más importante. Sí, el 5:1. Sí, es lo que está haciendo. Pero aquí creo que ya encontré lo que me estabas pidiendo, Mari Carmen. Aquí está. 5:3. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor su Dios. Se instalarán, ya que el Señor será grande hasta el confín de la tierra, ¿no? Hasta el confín de la tierra. Entonces completa esta profecía de Miqueas el anuncio de que el abandono por parte de Dios de la nación duraría, o sea, como dice, mira, recuérdense que ahí dice que, bueno, el abandono de Dios, que Dios va a descuidar a su pueblo, lo va a abandonar hasta que dé a luz la que tenga que dar a luz. Y dice ahí, entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel, y él mismo será su paso. Este mismo eco se encuentra en Isaías, ¿sí? En Isaías 7:12, todavía no hemos visto Isaías, pero Isaías 7:12 nos dice también un oráculo de este nacimiento. 7:14, perdón. Pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Miqueas habla de la era mesiánica como un tiempo de paz universal. Y nos habla con estas imágenes que aparecen en el capítulo 4, el capítulo 7 también, ¿no? El templo se afirmará a la cumbre de los montes, se alzará sobre los collados, afluirán hacia él los pueblos, ¿no? Como que está hablando de nuevo del poder, de la fuerza del templo de la nación.
Dios establecerá su dominio sobre toda la tierra. La ciudad santa de Sion, Jerusalén, será el centro religioso de todas las naciones. Por eso es una tierra tan peleada. Pues de ella saldría la palabra de salvación para todas las naciones. La palabra de salvación, el verbo, de ella saldría la palabra. Las palabras de Miqueas nos van a alumbrar el misterio de la iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Israel. La iglesia es la que hereda la plenitud de las promesas, y nosotros como miembros de la iglesia recibimos la plenitud de las promesas. Bien, y el último punto va a ser la presencia del libro de Miqueas en el Nuevo Testamento. Y recuerden que la influencia de un libro del Antiguo Testamento se va a ver en la medida en que tenga presencia en el Nuevo. ¿Sí? Además de la referencia explícita que se hace de Belén, del tema del nacimiento de Belén, tanto en Juan como en Mateo, para hablar del nacimiento del Mesías, hay otros textos que tienen una resonancia en los escritos del Nuevo Testamento. En el capítulo 6, versículo 8 de Miqueas, vamos a encontrarnos con un texto que luego Jesús va a citar de alguna manera. Miqueas 6:8, perdón. Hombre, se te ha hecho saber lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti. Tan solo practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Vámonos a Mateo 23:23. Aquí aparece claramente en un discurso hecho por Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del camino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar sin descuidar lo otro, ¿no? Le dice, muy bien todas tus formalidades de entregar tu donativo y tus cosas, pero no estás practicando lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad, como se dijo en Miqueas. Análogamente, vamos a evidenciar las exigencias de la enseñanza cuando vemos esta comparación, ¿no? Del texto que aparece en Miqueas, de la oposición entre los de su casa, ¿no? El padre se peleará con el hijo con el padre. Esto claramente también se ve en Mateo 10:21, ¿no? Esta pelea interna en la casa de quién sigue a quién. En el Nuevo Testamento es Mateo 10:21. Esto de el hijo se pelea con el padre, el hermano con el hermano y así. Que los enemigos son los de la propia casa. Y por último, podemos ver Miqueas 7:20. ¿Quién me lee Miqueas 7:20? A ver. Sí. Adelante. Miqueas 7:20 dice: concede a Jacob tu fidelidad, a Abraham tu misericordia, como lo juraste a nuestros padres desde los días antiguos. Correcto. ¿Y qué les suena? ¿A qué oración del Nuevo Testamento les suena? Este recordatorio de la fidelidad de Dios a las promesas que se hicieron a Abraham y a Jacob. Zacarías, el credo. Puede ser Zacarías y puede ser también el Magnificat. Y el credo, ¿no? Bueno, el credo, pero el credo no está en la escritura. Ok. ¿No? Aquí en el Magnificat, auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
¿no? Capítulo 1 de Lucas, versículo 54. Bien. Bueno, como vemos, vemos claramente los paralelismos que hay y la presencia del profeta Miqueas en el Nuevo Testamento. Por último, a ver si lo leemos. Bueno, no, dejamos así. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Con esto terminaríamos el libro de Miqueas y la próxima clase arrancaríamos con Isaías, ¿sí? El profeta Isaías, que es un profeta complejo de entender porque es muy largo, así que nos vamos a detener un buen tiempo en Isaías. ¿Alguna pregunta hasta acá? Primero, antes de preguntas, un aviso. La semana que viene no hay clase porque yo voy a estar en ejercicios espirituales. Entonces me voy toda la semana de retiro, entonces por eso la semana que viene yo no va a haber clase, sino que retomamos el 27, si no me equivoco. El 26, lunes 26 de septiembre. Bueno, preguntas. O comentarios. ¿Nadie? Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, aquí acabamos la clase. Vamos a dar gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.